4, que puede ir disolviéndose en función de la pérdida de estos hidrogenados, ¿sí? ¿Está claro? En una primera fase se pierde un hidrogenio, después este pierde otro hidrogenio y así sucesivamente. Pero adicionalmente aquí el agua también se disocia. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, como es un ácido débil, el ácido débil coexiste en tres estados. La gran mayoría es de este y en minoría de estos dos. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Ojo, son en condiciones de equilibrio químico. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos componentes hay? ¿Ah? ¿50? ¿Bien? ¿Cuántos componentes habría? Ojo, aquí hay dos formas. Componente básicamente es esto. ¿Sí? Ahora, pero la disociación de ese componente en este tipo de reacciones se cuenta. Este sería 1, 2, 3. Este es el mismo, ¿cierto? Este es el mismo. Sería 4. Este es el mismo. Este es el mismo. 5. ¿Sí? 6. 7. ¿Está claro? ¿Entendieron otra vez? ¿Otra vez? Ok. Entendamos que en una reacción, ¿sí? Cuando hay una disociación, dependiendo de la sustancia, puede ser completamente a la derecha o puede ser en equilibrio. Normalmente, el ácido ortofosfórico, debido a su constante equilibrio, cuando es menor a 1 o menor a 100 en realidad, existe una disociación parcial. En eso está claro, eso lo mismo en química general, ¿sí? ¿Sí? O sea, es parcial, no total, ¿sí? ¿Está claro? Esta disociación parcial hace esto. Por eso que existen las flechas de equilibrio, de ida y vuelta. Cuando es una disociación total, el equilibrio todo es hacia la derecha, todo se disocia en esto. ¿Está claro? Y eso va a depender del tipo de la sustancia y la constante de equilibrio. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Muy bien. Entonces, esta primera especie se subdivide en esto. ¿Sí? Y esta pequeña parte, digamos que esto es 1 y esto es 0,001 o 0,001. Pero ese 0,1 existe. ¿Sí? Es como un microorganismo, ¿sí? Ustedes respecto a un microorganismo son chiquititos, ¿no es cierto? Bueno, los microorganismos chiquititos, ¿cierto? Pero existe, ¿sí? Este pequeño se vuelve a subdividir. Porque como es un ácido policlórico y tiene que estar en aquí, y no tiene todo. Entonces, de la misma forma, esto vuelve a subdividirse. ¿Está claro? Y esto vuelve a subdividirse. Lo que nos faltaría es contemplar el agua. El agua es una sustancia anfótera. Se comporta como ácido, se comporta como base. ¿Sí? Pero también se subdivide. ¿Sí? Entonces contamos los componentes como existencias de uno solo. 1, 2, 3. Hasta ahí es claro. ¿Sí? Este no es el mismo que este. Simplemente que se expresa la reacción. ¿Sí? Este se subdivide. Este es el mismo que este. Ya no hay que contar. ¿Estamos claros? Muy bien. Aquí se vuelve a subdividir hasta que llega a su fase aniónica máxima. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora, este se subdivide igual. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuántas reacciones químicas hay? 4. ¿Dónde dicen tú? Reacciones químicas. Reacciones químicas. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas restricciones hay? Aquí sí aparece una restricción. ¿Cuál creen que es la restricción? Para que esto esté en equilibrio, todo tiene que estar en equilibrio. Entonces, aquí hay cargas positivas y aquí son cargas negativas. Entonces, todo esto debe ser igual a todo esto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Otra vez? Todo esto debe ser igual a todo esto para que el balance de cargas sea 0. ¿Está claro? Entonces, tenemos ¿cuánto? 7 componentes. ¿Cuántas fases?
Uno solo, porque es demasiado acuoso, ¿sí? ¿En el caso del vapor? ¿Cuántas reacciones? 4. ¿Y cuántas restricciones? 1. Una. Porque al estar en equilibrio, esto tiene que ser igual a esto. ¿Sí? Es como el balance estequiométrico, ¿sí? Tiene que estar balanceado. Las cargas positivas con las cargas negativas. Entonces, aparece esta restricción. ¿Sí? Todas las fracciones molares de los hidrogeniones es igual a la fracción molar ¿de qué? De esto. ¿Más qué? Más 2 veces esto. Más 3 veces el fosfato. Porque tienen que ver las cargas. ¿Se dan cuenta? ¿Esto cuánto es? Esto es 1, ¿sí? Esto es 2. Esto es 3. ¿Sí? Y esto es uno solo. Tiene que ver en función de las cargas. ¿Está claro? ¿Sí? Tómense un minuto para verlo bien, mírenlo bien, pregunten, que no entienden. Pero ojo, en un equilibrio químico las cargas tienen que estar balanceadas. ¿Qué pasaría si las cargas no estuvieran balanceadas? Saldrían rayos, ¿me dejo entender? ¿Sí? ¿Está claro? No habría un equilibrio. Cuando ustedes están, vamos a ponerlo así, cuando ustedes están enfermos, ¿se rompe el equilibrio o no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Temperatura, diarrea, vómitos, ¿sí? Cuando terminan con su enamorado, ¿qué hacen? Lloran, patalean, pues están en equilibrio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es lo mismo pasa en los sustancias químicas. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Entonces la restricción para este tipo de esto es, ojo, que esto es lo mismo. Por eso, si se dan cuenta, es lo mismo. Por eso todo la carga positiva de los hidrogeniones debe ser igual a toda la carga negativa de los aniones. ¿Sí? Pero nos damos cuenta del tipo de carga. Este es 1, este es por 2 y este es por 3. Por eso se multiplica por 2 o por 3. Para que en el balance de cargas todo sea 0. Porque tiene X de la fracción molar de los hidrogeniones debe ser igual a la suma de las fracciones molares de todos los aniones. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Una vez hecho eso, lo demás es sencillo. ¿Estamos claros? Utiliza la regla y N es igual a 3. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Presión, temperatura y cualquiera de las concentraciones. ¿Por qué? Teniendo yo esto, en función de los balances de equilibrio químico y conociendo la constante, ¿sí? Puedo determinar la concentración. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Recuerdan cuando han hecho concentración? Productos es igual a reactivos, ¿no? Productos entre reactivos es igual a la constante de equilibrio, ¿cierto? Entonces, si yo determino uno y obtengo la constante, puedo saber qué cosa los demás concentran. Por eso que es X cualquiera. ¿Eh? ¿Estamos claros, no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Como el equilibrio? ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Está claro? Otra vez. Está claro que una disolución acuosa de una sustancia de este tipo, que es un ácido poliprótico, ¿sí? Para eso ustedes tienen que saber química general, ¿no? Por eso es prerequisito para este curso, ¿sí? Estamos claros que el ácido poliprótico está en función de las constantes de equilibrio. Si la constante es menor a 100, quiere decir que hay una disociación parcial. ¿Sí? Pero esa disociación parcial está en función de los hidrogeniones o los oxidrilos. En este caso tiene 3. ¿Está claro? En una primera etapa se pierde un hidrogenión. Queda este. En una segunda etapa pierde el otro hidrogenión. Y en una tercera etapa pierde todo el hidrogenión que le queda. Queda con su carga aniónica. ¿Está claro? Esos 3 coinciden. Pero como están en solución acuosa, también en la voz se disocia. Y si les dan cuenta, este es lo mismo. ¿Estamos? Muy bien. Y tenemos esta. Entonces, la condición para que esto exista en equilibrio es que las cargas que representan la concentración de iones hidrogeniones debe ser igual a la carga de los aniones. Y si se dan cuenta, acá tiene carga menos 1, acá tiene carga menos 2 y menos 3. Entonces, para compensar eso, ponemos los coeficientes correspondientes. Y todo eso debe ser igual a 0. ¿Eh? ¿Estamos claros?
Y esa es la restricción que aparece aquí. Las reacciones no creo que haya ningún problema. Son 4 las reacciones, ¿sí? Ya está claro. Y una vez hecho eso, ejecuta la regla. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ahora sí? ¿Sí? Muy bien. X es cualquiera. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver aquí. Una disolución acuosa de bromuro de potasio y cloruro de sodio. Ojo, las dos están en la misma disolución. Las relaciones estequiométricas entre las fracciones molares y soluciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay agua, ¿sí? Hay cloruro de sodio, hay potasio y hay luz. ¿Está claro? Las reacciones de disociación son estas. Y a diferencia de las otras, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, miren la flecha del equilibrio. Se disocian completamente en sus cargas iónicas. Por ende, estos ya no existen. ¿Está claro? Solamente existen, ¿qué cosa? Iones. Las cargas iónicas. Entonces, ¿cuántos componentes habría? 3 por cada reacción. 5. 3 por cada reacción. ¿Seguro? Serían 6. ¿Seguro? ¿No son 6? ¿Quién faltaría ahí? El agua. 7. ¿Sí? Sí, yo sé que es 6. ¿Estamos claros? Me Entonces faltó sería el 7, agua. ¿no? Claro, me faltó el agua. ¿Quién faltaría ahí? El agua, ¿no es cierto? Claro. ¿Y con el agua sucede o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántas reacciones químicas hay aquí? No, ¿Hay es la algún tipo primera de clase, reacción? tengo que verla. ¿Reacciones? 1, 2. ¿Habría o no habría? No, no hay, pues solamente se Y la pregunta es disocia. ¿por qué? Solo se ¿Habría o no disocia. habría? Ya estamos claros que son 7, ¿sí? ¿Por qué son 7? 4, 5, 6 y 7. Ay, no, mejor no. ¿sí? Son 7. ¿Sí? Porque, ojo, el agua sí se disocia parcialmente, ¿no? Hay agua, hidrógeno y oxidrilos. Ajá. 4 más 3 son 7, ¿cierto o no? Igual que hace rato, miren, ¿sí? Ahí está. Aquí hay 3. Hay que tener 1, mucho 2, ojo con el 3, agua, son más 3 4 productos. son 7. 7. ¿Está claro? Ajá. Por eso tienen que saber equilibrio. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos? Son 7, ¿sí? Fases hay una sola. ¿Sí? Porque solamente. Reacciones. ¿Hay reacción o no? Porque las flechitas suaves se disocian. No hay, ¿Sí o no? tienen más productos para qué? disociar. Por eso es que no hay reacciones. Ojo, aquí no hay reacción porque se descomponen. Ajá, ya me ves. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora, la existencia de estas cargas debe ser igual a estas. Para que el estado esté en equilibrio. ¿Sí? Las fracciones molares. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Y aplicamos la regla. Bueno, aquí hay un error, ¿verdad? Es 7. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? ¿Sí? ¿Cuánto sería en realidad entonces? 6. ¿Cuánto sale L? 6, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos? 1, 2, 3, 4, más la presión. ¿Y temperatura? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, yo le recomiendo que en la red hay un montón de estos certificados de equilibrio, de componentes, para que revisen, ¿no? No me da tiempo para hacerlos todos. Si no, nos pegaremos solamente el curso en eso. ¿No? ¿Ok? Ahí les dejo una mezcla para que ustedes, ahí lo dejo para que se lo revisen, ¿ya? Tiene que ver con todos estos componentes, ¿no? ¿Sí? Los equilibrios, todo lo que hace. ¿Ya? Ahí se los paso más luego. ¿Bien? Ojo, este es uno de 4, o sea, este es uno, digamos, de los más complejos, ¿no? No creo que les den en el examen, pero sí es bueno que lo conozcan para que, en función de lo difícil, puedan pasar por el más fácil, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Si ustedes saben hacer lo difícil, lo simple se hace simple, ¿sí?
también para que lo analicen. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que tienen los diagramas de sustancias simples? Ya hemos visto esto, ¿no? Básicamente una ecuación, un diagrama simple nos permite conocer los equilibrios y en qué lugar estamos, ¿sí? Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, y definir las variables que yo necesito para establecer mi sistema. ¿Está claro? Ahora, básicamente, en sustancias simples tenemos que ver los estados de transición, que es lo que hemos construido ayer, ¿no? Es esta curva. También podemos construir esta curva y también esta curva. ¿Por qué es un estado de transición? Si yo varío mis variables del sistema, uno hacia acá o hacia acá, salgo del equilibrio. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Y cómo se puede variar eso? ¿Saben? ¿Cómo yo puedo variar mi equilibrio? Sin afectarlo, en realidad, ¿no? Equilibrando. ¿O cómo puedo generar esto un símil, digamos? A ver, ustedes saben que la temperatura del agua, ¿cuál es? A la que hierve. Sí. ¿Qué pasa si le echo sal? ¿Qué pasa? La temperatura de ebullición se mueve un poco. O sea, todo esto lo movemos hacia este lado. Y hacemos una cosa. ¿Sí? Y ahí yo varía mi temperatura o mis funciones de equilibrio, ¿cierto? Ustedes han escuchado el etilenglicol. Por ejemplo, lo que a ustedes les encanta cuando preparan ustedes casi van a jugar cuando tengan vacunas. ¿Qué son? ¿Qué son? Esos geles que venden. ¿Sí? Esos geles pueden estar a menos 14 grados y no son una piedra, son manipulables. ¿Por qué? Porque tienen, ¿qué cosa? Un compuesto, adicionalmente al agua, y se llama alcohol, etilenglicol. Es un alcohol que tiene un radical etílico. Y eso hace que, al agregarle esta palabra, su equilibrio varíe. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Está claro? Por eso, a ver, los etilenglicol soportan, a ver, ¿cómo decirlo? Temperaturas muy bajas, ¿no? Y no se congelan. ¿Me dejo entender? O sea, para congelar el agua es a cero, ¿cierto? El etilenglicol puede estar a menos 14 y sigue siendo líquido, pero está frío. ¿Sí? Y eso tiene una utilidad, por ejemplo, si ustedes lo quieren ver, si alguno de ustedes tendrá vehículos, sus papás, enamorados por ustedes mismos, antiguamente cuando el carro calienta, prende, ¿sí? ¿Qué pasa con el motor? Se regula en función del sistema de enfriamiento, ¿sí? Que tiene el agua. Pero si eso llega a hervir, el agua hierve a 100, ¿qué pasa? Se volvería gas, y ese gas generaría expansión de volumen, y como las tuberías son muy delgadas o muy delicadas, reventaría. Entonces, para modificar ese punto de ebullición se echa etilenglicol para que no se evaporen. ¿Sí? Y siguen aquí, listo. ¿Está claro? Eso es lo que finalmente vamos a ver. Eso se llama propiedades coligativas. ¿Sí? ¿Han visto eso de que, bueno, cómo hacen para hacer crecer un huevo? De forma, a ver, ¿con vinagre? Experimental. Con vinagre. Con vinagre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el huevo tiene una membrana permeable, que es la cáscara, ¿no? Y a través de esa membrana permeable, por una presión osmótica, genera que el huevo adquiere líquido. Pero la diferencia es que el vinagre tiene, ¿qué cosa? El vinagre es una solución, no es una sustancia líquida. Si ustedes dejan agua y huevo, no pasa nada. Pero si es vinagre, sí, porque tiene ese ácido acético. Eso se vuelve una solución, no es una sustancia pura, no es una solución. Y esa solución, por presión osmótica, atraviesa la pared y infla la membrana. ¿Sí? Y eso tiene que ver todo con el equipo. Bueno, haciendo un paréntesis. Entonces, básicamente, este tipo de información nos permite los estados de transición, los equilibrios de fase que yo pueda generar,
Las presiones de vapor, que es importante, ¿no? Saber a qué temperatura hierve una sustancia o cómo puede coexistir en función de la variación de presión y temperatura, y los puntos de ebullición. ¿Está claro? Ahora, para explicar todo ese comportamiento, han visto ayer que he puesto una regla, que es la ecuación de Clapeyron, que básicamente, ¿qué hace? Simplifica las cosas. Miren, si lo ven así, yo tengo mi fase y la voy a volver una sola. ¿Sí? De saber el potencial químico del primer día de clase. El potencial químico es lo que hace que una sustancia, digamos, migre a otra de forma espontánea hasta que ese equilibrio se complete. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, para explicar ese equilibrio o esa variación de los potenciales, ¿sí? Se han dado cuenta que es a través del ingreso o no de una energía externa. Y eso estudia Clapeyron. Básicamente, cómo yo puedo afectar la variación de presión y temperatura en función de la entropía y la variación del volumen. A ver, cuando yo paso del sólido al líquido, ¿qué pasa con el volumen? ¿Varía? Muy poco. ¿Sí? Varía un poco, pero varía muy poco. Pero cuando pasa de líquido a gas, Desaparece. la variación es bastante, ¿cierto? Cuando pasa de sólido a gas, la variación también es más. Y para hacer esa variación de volumen es en función de los cambios de fase, que han visto las estructuras cristalinas que tienen, digamos, los compuestos, y hacen todo ese arreglo. Para eso necesitamos, ¿qué cosa? Determinar la entropía en función de la variación de volumen. ¿Sí? ¿Pero qué es entropía? Es el calor entre temperaturas, si ustedes recuerdan. Lo mismo con nuestro Pablo. ¿Qué es entropía? Es calor, es entalpía respecto a temperatura. ¿Sí? O básicamente calor respecto a la temperatura. Y eso hace que también varíe el volumen, ¿o no? Si yo tengo el volumen de un hielo, lo caliento, ese volumen variará o no. Entre el hielo y el líquido sí varía un poquito, pero entre el líquido y el gas varía bastante. Porque lo que, digamos, hoy en día era, no sé, 100 ml, esto al calentarlo genera un volumen mucho mayor. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, todos estos arreglos matemáticos, ¿sí?, explican eso. Ok, y la ecuación de Clapeyron puede hallar esta pendiente, esta recta y esta recta. ¿Sí? Pero ella de forma experimental, o sea, no es 100% confiable, digamos. Es una aproximación matemática. ¿Está claro? ¿Sí? ¿A través de qué? De la igualación de los potenciales químicos. Cuando yo estoy aquí, el potencial químico en este punto es igual del de A y de B. ¿Está claro? ¿Sí? En el equilibrio, el potencial químico de A y B se iguala. ¿Sí? ¿Estamos claros? Quiere decir que cuando yo tengo una fase líquida y la tapo, lo dejo herméticamente, hay parte de ese líquido que se evapora. Y llega un punto que deja de evaporarse cuando los equilibrios químicos se han igualado. ¿Está claro? Pero yo puedo variar el equilibrio químico de aquí a aquí. ¿Sí? ¿Cómo? A través de una variación de la presión y a través de una variación de la temperatura. ¿Para qué? Para no salir de desequilibrio. ¿Está claro? Es lo que hemos visto ayer. ¿Puedo hacer hervir agua a 20 grados? Sí. ¿Cómo? Disminuyendo la presión. ¿Sí? Si quiero hervir el agua a 100, tengo que subir la presión y por ende la temperatura. Y eso habla de esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el equilibrio de A respecto a la variación que yo pueda generar para ir de aquí a aquí? ¿Sí? Eso lo explica Clapeyron a través de las diferenciales o ecuaciones matemáticas. ¿Sí? ¿Está claro? Básicamente es todo este arreglo general. ¿Para qué? Para llegar a esto. A explicar cada equilibrio en función de una regla. ¿Sí? Finalmente, lo que yo quiero es trabajar es la presión respecto al logaritmo de la temperatura. ¿Sí? Esto es para un equilibrio sólido-líquido. Estamos aquí. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hace el sólido respecto al líquido? Necesitamos, para pasar del sólido al líquido, ¿qué? Una entalpía de función. Tengo que fundir el hielo para pasar al estado líquido. ¿Está claro? Muy bien. ¿A qué es igual la entropía? Les dije, es la entalpía respecto a la temperatura. ¿Y qué es la entalpía? Es calor y movimiento. ¿Sí? Ahora, la variación
de este volumen de fusión es muy pequeño. ¿Sí? ¿Está claro? Es muy pequeño. Entonces podemos decir que esto es despreciable. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Este volumen varía muy poquito respecto a este. Casi nada. Entonces, queda dado así. Entonces hacemos las integrales que ustedes dominan. Bueno, matemática creo que no les enseña mucho, ¿no? ¿No? Bueno, en fin. Entonces, esto se llama ecuaciones diferenciales. ¿Sí? ¿Cómo ¿sí? se integran esos pequeños pedacitos para construir un área muy grande? ¿Está claro? Bueno, todo este arreglo matemático, si les voy a explicar eso, nos vamos a demorar una hora. Finalmente, la ecuación que modela el equilibrio sólido-líquido es esta. Es la presión, esto es una constante, esto es la pendiente, que es la pendiente es la variación de la entalpía de fusión respecto a la variación del volumen de fusión. Respecto al logaritmo de la temperatura. Normalmente, ¿qué se tiene? Presión y temperatura. Se grafica y se hace una recta. Con esa recta yo hallo la pendiente. Y la pendiente es eso. ¿Sí? ¿Estamos claros? Conociendo esta variación de volumen, puedo despejar la entalpía de fusión. ¿Sí? Experimentalmente se demuestra eso y eso ya está demostrado experimentalmente y hoy es dogma de fe. Por eso se llama teórico. ¿Está claro? Lo que ustedes han hecho ahí en el laboratorio es eso, pero no para el equilibrio sólido-líquido, sino para el equilibrio líquido. Sí, ¿cierto? ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí hay una variación. ¿Estamos claros, no? Respecto a las organizaciones que tienen. ¿Está claro? Hay tres tipos de equilibrio, como les dije. Sólido-líquido. Miren cómo varía esta fórmula. ¿Está claro? Muy bien. Esa es la fórmula del equilibrio. La otra, sólido-gas. ¿Sí? Y la última sería líquido-gas. ¿Sí? Esta es la función que tienen que usar los autoclaves. ¿Sí? Bajo esa función se registran lo que también funcionan las teorías de presión. ¿Sí? ¿Está claro? A través de esos modelos matemáticos. ¿Está claro? Entonces, cada una de estas curvas viene explicada por un equilibrio. Y ese equilibrio se puede determinar a través de Clapeyron. Hay otras ecuaciones de Antoine que sí sirve también para explicar esto, pero sería más información que creo que hasta aquí es lo que tienen que ustedes conocer. ¿Está claro? ¿Sí? Y en resumen, como a ustedes les gusta el resumen, es eso, ¿no? ¿Sí? Sólido, líquido, líquido, gas y sólido, gas. Entonces, con cualquier cosa, si se dan cuenta, en la lámina que tengo, cada recta, ¿qué cosa? Determina un equilibrio. ¿Sí? Y dos equilibrios determinan el punto triple. ¿Sí? Donde coexisten. ¿Sí? Si yo tengo esta curva y esta curva, chocan en un punto, que es el punto triple. Tengo esta curva y esta curva, chocan en el punto. Y eso es lo que explica el punto triple. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, normalmente para generar ese tipo de equilibrio, lo que ustedes necesitan, ¿qué cosa? Es la presión. ¿Pero qué presión? La presión de vapor. ¿Sí? Básicamente, la temperatura. Temperatura, logaritmo de presión, igual. Grafican eso y pueden construir su sistema de equilibrio, de fases. ¿Sí? Para cualquier sustancia simple. Ojo, simple, ¿ah? Simple. ¿Está claro? Simple. No es más que otra. Ahora, tienen que tener en cuenta una cosa. Para líquido gas, la entalpía debe ser mayor a cero. Y la variación de volumen también es mayor a cero. Para sólido líquido, la entalpía es mayor a cero y la variación de volumen también es mayor a cero. ¿Sí? Y esto hace que pueda tener esto. Y la curva pendiente debe ser positiva. O sea, la gráfica debe ser positiva, la pendiente. Cuando es así, es negativa. Cuando es así, es positiva. Así negativa, así positiva. Así negativa, así positiva. Regresando a lo de anterior. Esta es positiva, positiva, negativa. La del agua es la única que es negativa. Van a ver que la de otros compuestos tienen algo. Para que vean que no lo estoy mintiendo. Capaz de estoy mintiendo.
Esta es la del agua y esta es la de CO2. ¿Ven cómo varía? Miren, esta curva. ¿Sí? Y eso tiene que ver con las peculiaridades que tiene el agua y algunas sustancias. ¿Sí? Ese es agua y este es CO2. ¿Está claro? Ya desequilibrios de fase, ¿sí? Bueno, aquí hay más equilibrios de fase, pero de otro tipo de sistema. Si se dan cuenta, es positivo. ¿Sí? Este es recto. ¿Sí? Para cada sustancia simple, ojo, simple, existen estos equilibrios de fase. Sí, pero hay tres excepciones que son las que vamos a ver. Para conocimiento general de ustedes en realidad, ¿no? Es el agua, el galio y el bis mutuo, que la variación de valor es menor a 0. ¿Sí? Es casi nada, la curva pendiente es negativa. La pendiente es mayor que en el resto de transiciones porque el volumen es muy pequeño. ¿Sí? ¿Está claro? Y eso pasa en el sólido líquido. ¿Sí? Sí, la variación de volumen es muy pequeña. Líquido, gas, bueno, la curva pendiente es posible. Eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando grafiquen su clave. Ahora, el día de ayer les enseñé ese dibujito, ¿sí? Básicamente lo que ustedes tienen que interpretar es un diagrama de masas en 3D, ¿no? ¿Sí? Pero estamos acostumbrados a pensar en 2D. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes han visto aquí, si lo ven de aquí, es esto, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Esto y esto de aquí. ¿Estamos claros, no? ¿Sí? Pero se puede ver de tres formas. Así. Esas son las vistas que les había dicho ayer, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esta es la del punto triple, ¿sí? Si yo lo veo así, ¿no? Esto es lo que proyecta. Si lo veo hacia el fondo, esto es lo que proyecta. Y si lo veo de arriba, esto es lo que proyecta. ¿Está claro? Y eso les permite entender a ustedes cómo variando que las propiedades intensivas de un sistema, yo puedo generar mi equilibrio o saber en qué equilibrio estoy. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? El más simple es el agua, con el que más se trabaja, ¿no? Hay muchos más complejos como el CO2 en realidad y se puede construir eso. ¿Ya? Ahora, en el laboratorio nosotros vamos a construir presión versus temperatura versus volumen. Con estos dos en las próximas semanas, no recuerdo exactamente cuál. Van a ver cómo la coexistencia de ese dos, cómo van a construir ese dos. ¿Ya? Finalmente, ¿qué es lo que pide esto? Que ustedes sepan usar la regla de fases para definir un sistema que no sea solamente de un componente, sino de ser de varios componentes. ¿Está claro? Ustedes ven aquí, por ejemplo, ¿no? Tengo el sistema etanol-agua, ¿sí? Aquí los métodos 2 son líquidos, pero hay una parte que también es vapor. ¿Sí? ¿Cómo puedo conocer la concentración de estos dos y la concentración de estos dos? A través de la regla de fases y saber cómo eso se comporta en función de las variables de estado, de la presión y temperatura. Si yo estoy a 80 grados centígrados, ustedes creen, a ver, si, mira, a ver, como un ejemplo, tenemos este componente, ¿sí? Etanol, agua. Si ustedes lo mezclan, no se ve. Es miscible, es una sola fase, ¿cierto? A temperatura ambiente. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo lo caliento? Ya. ¿Qué pasa si lo caliento a 50? ¿Cuánto de aquí, del etanol ha migrado aquí? ¿Y cuánto del agua ha migrado? Eso va a estar en función de qué? De su equilibrio, de la regla de fase. Al yo conocer la curva de equilibrio del etanol, puedo saber cuánto hay aquí y cuánto hay aquí. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esa es una fase líquido-líquido. Aquí también, ¿no? Una fase feólica, ¿no? Que es un sistema agua-fenol. Es el que vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si mezclo 3? Agua, cloroformo y ácido acético. ¿Cómo coexisten esos? ¿No? Variando la presión y la temperatura, ¿me deben entender?
puede construir, se construye experimentalmente la curva y yo a través de una operación que se llama la regla de la palanca, que les voy a enseñar la próxima semana, ustedes pueden predecir qué cantidad o qué concepto, o qué fracción molar de cada uno existe a una determinada temperatura. Conociendo, ojo, conociendo qué cosa, las masas de estos, ¿no? ¿Está claro? Para eso le digo, el sistema va a depender de cuántos componentes tenga y las fracciones molares, en qué fase lo quiere determinar. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Sí? Básicamente la regla de fases permite explicar eso. ¿Está claro? ¿Sí? Explicar cómo dos sistemas, líquido-líquido, puede ser vapor, o líquido-vapor, o sólido-líquido, coexisten, y cómo conocer, variando la temperatura y la presión, qué cantidad o qué fracción molar tiene en la fase líquida, en la fase gaseosa, en la fase sólida. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Esto. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando ustedes están enfermos, ¿qué es lo primero que hacen? Mamá me duele, ¿sí? ¿Estamos? Su mamá te necesita, ahí tómate una pastillita. Ya mejorarás. No mejoras, ¿qué pasa? Vamos al hospital de emergencia, ¿sí? ¿Qué hace el doctor? Les da otra pastilla y los manda a su casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Sí? O le dice, les toma la temperatura o sus signos vitales, ¿qué dice? Análisis. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué pasa en el análisis de sangre o de orina? ¿Qué buscamos? Un desequilibrio. Si hay una infección, hay una proliferación de bacterias, un pH cambia, ¿cierto? El equilibrio se... ¿Está claro? Si están todo bien, todo chévere en su casa, ¿cierto? No quieren venir a clase, ¿sí? Justificación para faltar, ¿sí? ¿Estamos? Básicamente eso es lo que busca el equilibrio, ¿sí? ¿Está claro? Ustedes son receptores, como digo, su cuerpo es un laboratorio andante, ¿cierto? Que tienen algo mal, se ve a través de la orina o a través de la sangre. Y ese desequilibrio se ve a través de ese equilibrio. ¿Ya? Y tenemos que saber en qué fase queremos determinar. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Sí? ¿Está claro? Un sistema puede tener una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. ¿Y en qué sistema yo quiero analizarlo? En el sistema 1, 2 o 3. En la fase 1, 2 o 3. ¿Sí? ¿Qué componente? Por ejemplo, si tengo 3, ¿no? Cloroformo, ácido acético y agua. ¿Cuántas fases hay ahí? ¿Cuántas fases habría? A ver, ¿qué dice? Agua, cloroformo y ácido acético. ¿Cuántos componentes hay? 3, ¿no es cierto? ¿Cuántas fases habría? 2, ¿no es cierto? ¿Sí? 2 o 3. ¿Seguros? A ver, el cloroformo no es volátil. Hay 3 fases, ¿no? Aquí hay una fase invisible. Digamos puede ser agua y ácido acético, ¿sí? Porque son invisibles, ¿no? Con el cloroformo son ini y lo que se evapora, hay 3 fases, ¿sí? ¿Ven? Ahora entienden, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Entendieron, no? Ah, bueno, está abierto, claro. Pero por el ejemplo es así, ¿no? Si yo lo tapo, se acabó, ya está. ¿Sí? Pónganles un poco imaginario en todo caso, ¿sí? ¿Ya? Entonces tenemos cuántas? 3 fases, ¿cierto? Y mejor procesamiento porque el cloroformo se evapora. A temperatura ambiente el cloroformo se va o no. Sí, el cloroformo sirve para dormir gente, ¿no? Cuando lo ponen en un trago de autobús, se va, ¿cierto? Entonces, hemos de pensar que si yo meto cloroformo, agua y ácido acético, parte del cloroformo se evaporará con el agua también, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces tengo 3 fases. Una fase que puede ser agua, ácido acético, que es acuosa, puro cloroformo
y cloroformo, agua y algo de ácido acético que podría evaporar. Hay tres fases, tres componentes, ¿cierto? En cada uno hay una fracción parcial ¿de qué? De cada uno de esos compuestos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué fase yo quiero determinar? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora, eso se construye a través de este tipo de esquema. Este es un sistema de tres componentes, por eso utilizamos un triángulo, ¿no? ¿Ven? ¿En qué fase está? ¿Estamos claros? Eso es lo que ustedes van a construir, ese domo, así van a construir. Y para determinar la concentración. Eso lo vamos a determinar la concentración. En este caso, vamos a generar una gráfica que es temperatura versus concentración. ¿Sí? Porque la presión es constante. ¿Sí o no? Aquí está la presión es constante, ¿o no? ¿Sí? No vamos a hacer una variación de presión, por ende, cambia la variable, ¿sí? ¿Sí? Y vamos a determinar la fase acuosa, su composición. ¿Esta qué fase es? Una fase líquida. Y una parte del fenol que se disuelve en el agua. ¿Sí? ¿Está claro? Aquí hay, como les dije, ¿cuántas fases? 3. ¿Sí? Y el diagrama acá. ¿Sí? Es la construcción de fases, ¿ya? Ahora, para explicar todo esto, hay muchas metodologías, ¿no? Pero para que ustedes no vivan tan complicados, lo vemos así. El equilibrio fase es un sistema multicomponente. Básicamente, son dos grandes ramas, las ideales y las no ideales. Ustedes saben que es una cosa ideal, ¿no? Es algo que ustedes quieren que funcione perfectamente, ¿sí? Que evitamos ciertas aristas para no complicarnos la vida, ¿cierto? ¿Sí? Básicamente la fase de soluciones ideales. ¿Qué cosa hace? ¿Tiene o no tiene en consideración las fuerzas de Coe? Sí. ¿Está claro? ¿Sí? Hay dos tipos de fuerza en las sustancias, ¿no? Cohesión y atracción, ¿cierto? Entonces, despreciamos las fuerzas de Coe. Es como que cada molécula sea individual, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero cuando hablamos de una sustancia pura, ¿está claro? ¿Qué pasa cuando yo la combino con otra sustancia? Vamos a ponerlo así, ¿no? Están nadando en el mar, ustedes son peces, ¿sí? Como el mar es grande, no solamente ustedes viven en el mar, ¿no es cierto? Cuando yo tiro la red, puede ser ustedes un tipo de pez sale otro pez, ¿no? ¿Sí? Básicamente, esa generación de cohesión o atracción es la que se desprecia en la literalidad. ¿Está claro? Entonces, los equilibrios de fases en sistemas multicomponentes para esto hay que definir una solución. Una solución es cualquier fase homogénea que contiene más de un compo. ¿Está claro? ¿El agua es una solución? No. Es una sustancia pura. ¿Qué es una solución? El agua con sal, el agua con alcohol, el agua con fenol, el agua con azúcar. ¿Estamos claros? Porque tiene un soluto y un sol. ¿Está claro? Muy bien. En esta fase puede ser gaseosa, líquida o sólida. Generalmente los gases son miscibles en todas las proporciones, así todas las mezclas de gases son soluciones. ¿No es cierto? ¿Es así que el aire sí es una solución o no? ¿Sí? Porque es una mezcla de qué cosa? Nitrógeno, oxígeno y distintos gases, ¿no es cierto? Pero es una solución homogénea y heterogénea. Es una sola fase, pero tiene múltiples componentes. ¿Está claro, no? Los líquidos disuelven una amplia variedad de gases, sólidos y otros líquidos, mientras que las soluciones sólidas son formadas cuando un gas, líquido u otro sólido se disuelven en el sólido. ¿Está claro? ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver dos tipos de soluciones, ideales y no ideales. Para definir una solución ideal, simplemente tenemos que pensar en una mezcla binaria A y B. Las fuerzas entre A y A, ¿sí? Se dan, ¿cierto?
entre B y B se da, ¿no es cierto? También genera la atracción entre A y B. Todas estas fuerzas son iguales, por eso que se dice son ideales. Pero en la realidad puede ser que las fuerzas entre este y este sean mucho más fuertes que este. Entonces, para que todo sea ideal, decimos que todo es parejo. ¿Está claro? Esa es la gran diferencia. ¿Sí? La idealidad de una solución es definida por la completa uniformidad de las fuerzas de cohesión. Esto significa que entonces que una molécula A, que es una solución, tendrá la misma tendencia a escapar su vapor, ¿sí? Ya sea A o sea B, dependiendo de lo que está rodeando. ¿Está claro? ¿Sí? Pero en la vida real no sucede así. Ahí. Porque hay sustancias que tienen mayor fuerza de cohesión que otras. Cuando yo las mezclo no es lo mismo. Pero para el tema de la idealidad, en explicar y entender el comportamiento se utilizan estos sistemas. ¿Ya? Básicamente tenemos eso. Yo tengo una solución, ¿sí? Que tiene una fase líquida y una fase gaseosa. Muchas veces la fase de vapor es insignificante respecto al soluto. Por eso se desprecia. Por ejemplo, cuando yo tengo agua con sal, parte de esa sal se vaporiza, pero es muy pequeño y es insignificante. Decimos que es cero. Y todo es agua. ¿Está claro? ¿Sí? Pero si fuera etanol, ahí sí, ¿no es cierto? Porque las temperaturas sí hacen que varíen. ¿Está claro? Pero ojo, la presencia de un soluto en una fase líquida hace que sus propiedades coligativas sí cambien. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Ahora, y para explicar ese equilibrio líquido-vapor, básicamente existen dos leyes, la ley de Raoult y la ley de Danton. ¿Y qué dice la ley de Raoult? Establece que la relación entre la presión de vapor de cada componente en una solución ideal es dependiente de la presión de vapor de cada componente individual y de la fracción molar de cada componente en la solución. Dicho de cuenta, cumple esta regla, que la fracción molar, ¿sí?, de un componente multiplicado por, ¿qué dice?, la presión de vapor de ese componente en estado puro es igual a la presión parcial que ejerce sobre el sistema. En buena cuenta, si yo tengo agua y alcohol, ¿sí?, el alcohol ejerce una presión y el agua ejerce otra presión, ¿cierto? ¿Está claro? Cuando son puros, ejerce una presión estándar, que se conoce. ¿Está claro? ¿Sí? Pero cuando yo los combino en función de la cantidad que tenga de uno y otro, va a generar una presión. ¿Entendieron otra vez? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Entendieron otra vez? Otra vez. El agua y el alcohol ejercen una presión de vapor, ¿sí? Cuando están puros. Pero cuando los mezclo, van a ejercer una presión cada uno en función de la cantidad que tengan en el sistema. ¿Me entendieron? Ahora sí. ¿Sí? Agua y alcohol ejercen una presión de vapor individual, ¿sí? Este y este. Si yo los mezclo, van a generar una presión total, pero esa presión va a ser en función de su presión multiplicada por la fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Es la cantidad de número de moles presentes en el sistema. ¿Sí? ¿Entendieron ahora sí? A ver, si yo tengo 1 litro de agua y 100 litros de etanol, ¿sí?, el litro de agua ejerce una presión, los 100 litros de etanol ejercen una presión. Si yo los mezclo, ¿quién tiene mayor proporción? ¿El etanol o el agua? El etanol, por ser 100 litros contra 1 litro. ¿Quién ejercerá mayor presión? El etanol. ¿Por qué? Porque tiene mayor volumen. ¿Qué? Masa. Y la masa se determina en función de la fracción molar. Vamos a suponer que la fracción molar del etanol es 0.9, porque es 100 y este es 1. Entonces ejercerá mayor presión, pero individualmente tiene su presión que ejerce como sustancia. Eso es lo que establece. ¿Está claro? ¿Ahora sí entendieron? ¿Sí?
¿Entendieron o no, criaturas? Sí, entendí. Y eso se determina por esta regla. Aquí bien claro dice para que lean, ¿sí? ¿Qué es PA? Presión de vapor parcial del A sobre la solución. X es la fracción molar de A en la solución. PET A sub 0, presión de vapor de A en estado puro a la misma temperatura. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ahora, si el componente B es añadido a A puro, se reduce la presión de vapor. ¿Sí? De A. Porque ya no es pues solamente A, es B también, ¿cierto? Entonces, y la ecuación de Raoul se puede reescribir en términos de la reducción relativa a la presión. ¿Sí? ¿Para qué? Para incorporar esto. XB. ¿Sí? Cuando yo tengo un componente puro, la presión que ejerce solamente ese componente es solamente el componente puro. ¿Sí? Pero si yo le agrego un componente distinto, la presión va a variar. Porque el componente B que está ingresando también ha de ejercer una presión. Así sea despreciable, sea poquita, pero está ingresando y va a ejercer una presión. ¿Está claro? Eso es lo que determina la ley de Raoul. Pero ojo, por ejemplo, si una solución es A9 mezcla dos componentes, un componente sal común, tiene un vapor insignificante a la temperatura específica. Por lo tanto, la presión de vapor de la mezcla es simplemente el producto de la fracción molar del agua y la presión de vapor del agua, en estos casos específicos. Pero no es que no tenga una presión, sino que es muy pequeño y despreciable. Pero hay soluciones o hay sistemas en que sí es considerable esa presión de vapor. ¿Está claro? ¿Sí? Normalmente cuando es gases, en este caso es sólido, pero cuando es gas, sí ejerce una presión, ¿cierto? ¿Sí? A ver, vamos a ponerlo así. Su garrafón de gas en casa. El gas que ustedes consumen, ¿qué gases son? Ustedes saben qué es gas, pero ¿saben qué cosa es? Metano. Es propano y butano. ¿Sí? La presión del butano es una, puro, solito. La presión del propano es otra, puro, solito. ¿Estamos claros? Yo los meto, ¿sí? Al generar esa composición, cada quien va a ejercer una presión en función de la cantidad que hay de cada uno. ¿Está claro? ¿Sí? Y la suma de eso es la presión total del sistema. ¿Está claro? ¿Sí? A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Yo voy a ponerlos a los dos en una balanza. ¿Sí? La señorita ejerce una presión por su propio peso. El señor ejerce una presión por su propio peso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los sumo, los meto a los dos y los peso. ¿Sí? Ejerce una presión total, ¿cierto? Pero ella ejerce una presión en función de su masa. Y él ejerce una presión en función de su masa. Y la suma es la presión parcial. Perdón, la suma. ¿Ya claro? Eso es de buena fe. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entendieron o no? Los 50 ejemplos entendieron. La ley de Raoul solo es válida para soluciones ideales que no suponen una interacción intermolecular entre diferentes compuestos o componentes, mientras que en la mayoría de los casos abordados en las industrias casi no hay soluciones ideales hoy en día. ¿Sí? No hay soluciones ideales, son muy despreciables o simplemente hay que hacer una conversión. Entonces, hay que modificar la ley de Raoul para vivir en la realidad. La ley de Raoul modificada se utiliza para soluciones no ideales en consecuencia de la presión ejercida. Y introducimos este valor de aquí. ¿Sí? ¿Y cómo se llama ese valor? Es el coeficiente de actividad. ¿Sí? ¿Qué tan activo es ese componente? ¿Sí? Es como cuando ustedes contratan un payaso con su fiesta, ¿sí? El payaso es aburrido y es chévere. Tiene un coeficiente de actividad. ¿Sí? A eso se refiere. Está claro para corregir eso. ¿Sí? Hay compuestos que son muy activos. Por ejemplo, el sodio, ¿no? Es un compuesto que reacciona muy rápido. Hay otros compuestos como el aluminio que no reaccionan mucho.
¿Entienden? Y eso se llama coeficiente de actividad. ¿Está claro? Hasta ahí para que lo conozcan. Ahora vamos a ver la ley del tío Dalton. La ley del tío Dalton es muy similar a esta, a la de Raúl. Nos indica que la presión total de un sistema es la suma de las presiones parciales de cada componente de la mesa. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Pero las presiones parciales están dadas en lo mismo. Esta es la fracción molar. ¿Sí? La fracción molar. Y es la presión total del sistema. Si se dan cuenta, es lo mismo. ¿Sí? Y que la presión parcial de cada componente es directamente proporcional a la fracción molar del componente dentro de la presión total. ¿Sí? Simplemente que uno es con Y y otro es con L. Para expresar Raúl es con X y expresar Dalton es con Y. ¿Está claro? ¿Sí o no? No, mentira. Dicho la presión parcial, pero aquí no habla de la presión de vapor puro. Es la presión parcial. ¿Está claro? ¿Sí? No habla de puro, presión de vapor puro. ¿Ya? Ahí hay que tener esa consideración. Entonces, comparando los dos señores, ¿quién así? ¿Qué? La presión parcial del gas es puro por X. El otro es la presión parcial. ¿Sí? Igualamos los dos y tenemos esto. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí, no? Sí. Vamos a ver un ejemplo para que entiendan esto. ¿Está claro? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Son ecuaciones muy simples, ¿eh? Miren, datos de presión de vapor y de fracción mol del equilibrio para un sistema. Yo tengo las temperaturas, ¿sí? En Kelvin y en Celsius. Tengo la presión que ejerce el benceno puro a esa temperatura. Tanto en kilopascales como en milímetros de mercurio. Tengo la presión que ejerce el tolueno puro a esa temperatura. Si se dan cuenta, no son iguales. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Puedo hallar la fracción del benceno y del tolueno. ¿Sí? Si se dan cuenta, varía, ¿no? Pero ¿cómo se halla eso? Eso es lo importante. ¿Cómo se halla eso? ¿Podemos graficar los dos? Sí. ¿Podemos graficar qué cosa? Presión versus temperatura. Y también presión versus temperatura. ¿Sí? ¿Y qué queda? Así. ¿Entendieron? Otra vez, más fácil. Tengo el benceno puro, ¿sí? Y tengo el tolueno puro, ¿sí? ¿No? Muy bien. ¿Puedo hacer una gráfica de equilibrio, cierto? ¿Sí o no? Ojo, estamos hablando de presiones de vapor. ¿Sí? Esto es puro y esto es puro. ¿Sí? Puro solito, ¿sí? Muy bien. Entonces construyo mi gráfica, ¿no? ¿Está clara? ¿Sí? Ahora, no todas las gráficas van a ser así, pero estamos claros. Hay gráficas que varían, tienen ese comportamiento. ¿Sí? Muy bien, pero esta gráfica, si se dan cuenta, hay una variación. Está en función de X y Y. ¿Sí? Y eso es lo que van a ustedes aprender a construir. X, ¿qué es? La fracción molar, ¿cierto? ¿De quién? Líquido saturado, y este es el vapor saturado, y esta es la región de mezcla. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿No es cierto? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Tenemos los datos. ¿Sí? Lo que ustedes van a hacer es construir esto. ¿Sí? Esto les voy a enseñar a construir a partir de esto. ¿Está claro? Muy bien. ¿Cómo hacemos? Solamente con las presiones. Eso es lo que vamos a llegar, ¿sí?
el diagrama de puntos de ebullición para el benceno y tolueno, ¿sí? A una presión constante, ojo, ¿sí? Que es de una atmósfera. Estamos graficando temperatura respecto a concentración, fracción del benceno en el líquido XA o en el vapor Y. ¿Sí? X es el líquido y Y es el vapor. ¿Estamos claros? Por eso que dice curva, líquido saturado, vapor saturado. Entiendan que un equilibrio de fases es entre dos componentes. Bueno, dos fases, ¿cierto? Multicomponente. A ver, el benceno, ¿ustedes han visto el benceno alguna vez en su vida? Sí. Ahora trabajamos con benceno. La benzina, ¿qué es la benzina? Es un líquido, ¿cierto? Líquido. Sí, es medio frío, ¿cierto? ¿Qué sirve? Para sacar manchas, ¿cierto? ¿El tolueno qué es? Es el benceno con un radical CH3, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Los dos son compuestos orgánicos, ¿sí? Cuando yo los mezclo son líquidos, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Los agito y hay una parte que se evapora, ¿cierto? Existe el líquido y existe el vapor. Y esta es la fase líquida de la mezcla de los dos, que es la fase gaseosa. Aquí existe un equilibrio entre los dos, ¿sí? Si yo caliento todo, todo pasa acá, ¿sí? Mientras que no caliente, no pasa nada. ¿Sí? La temperatura ambiente coexiste, genera un equilibrio. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí está claro? Okay. Entonces, para construir la curva, ¿cómo hacemos? Eso nada más. Según el tío Raúl, está este lado, PX, ¿sí? Más P1 menos A, es igual a la presión total. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya. Esta es la presión puro, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, respuesta de la función. ¿Sí? Este es el ejemplo que va a ver aquí. ¿Sí? Del benceno puro, ¿sí o no? ¿Sí? Y este es el tolueno. ¿Sí o no? Benceno tolueno, ¿sí o no? Muy bien. Despejando, tengo X, ¿sí o no? Y eso debe ser igual a la presión de una atmósfera, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está claro? Porque estamos a presión atmosférica constante. ¿Sí? Entonces encuentro XA y encuentro XB. ¿Qué quiere decir? Que la fracción de... ¿qué es esto? XA, ¿qué es? La fracción molar del benceno. Benceno. Y XB sería Tolueno. tolueno. En estado Líquido. es este. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo va el vapor? Por el tío tal. ¿Sí? Tengo PA, ¿cuál es? Tengo XA, tengo la presión, y ahí la concentración es vapor. ¿Termino? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Una vez más? Una vez más. Muy bien. Tengo la temperatura, ¿sí? Tengo las presiones de vapor puro. ¿Sí o no? ¿Sí? Recuerden que X es para líquidos y Y es para vapor. ¿Estamos claros? Muy bien. Recuerden que dice el tío Dalton. ¿Qué? ¿Qué dice el tío Raúl? ¿Sí? ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Sí? El tío Dalton también hace su curva para vapor. Líquido y vapor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, relacionando los dos, tenemos esto, ¿sí? ¿Qué es la fuente es esto? Muy bien. ¿Está claro? Tengo qué cosa? Presión de vapor puro, presión de vapor puro. A esa temperatura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, utilizo la ecuación, ¿no? PX más PB. ¿Sí? Si es fracciones molares, vaya la fracción molar de B es 1 menos A, ¿no es cierto? ¿Sí entienden? ¿No? Porque la suma es igual a A. Y eso debe ser igual a la presión total. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿cuánto tengo? Despejando, X sería
Ahora me dicen, ¿por qué? Porque estamos en una atmósfera. ¿Sí? Estamos hablando de la reacción de vapor a una atmósfera. ¿Sí? Aquí, X sería del benceno y del tolueno. Teniendo X, teniendo el benceno y el tolueno, puedo hallar de vapor, ¿cierto? Utilizando la fórmula P, X, ¿sí? Y por diferencia es vapor, ¿cierto? Entonces, para cada uno de esos datos yo puedo tener esos valores ordenados, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Puedo tener X y puedo tener Y, ¿no es cierto? Y grafico y me sale esa curva. ¿Estamos claros? ¿Entendieron? ¿Sí? Grafico temperatura versus X y la misma temperatura versus Y. Si se dan cuenta va a ser 1. En ambos casos va a ser 1, si yo puedo graficar lo mismo. Simplemente que esta es la de líquido y esta es la de vapor. ¿Estamos claros? Y aquí es donde viene la red de la palanca. A una temperatura yo puedo conocer cuánto líquido hay y cuánto vapor hay en la misma sustancia. Por ejemplo, tengo aquí, ¿sí? X1 o Xa, ¿qué sería? Benceno, líquido, ¿cierto? Por diferencia puedo encontrar el tolueno, porque la suma de X es 1. Si esto es 0,3, ¿cuánto sería de tolueno? 0,7. Muy bien, ese es en el líquido. Camino, choco a la curva de vapor saturado. ¿Sí? Y sería benceno, pero en vapor. ¿Cuánto es? 0,55, vamos a poner, ¿ya? ¿Cuánto sería el tolueno? 0,55. Ya tengo los dos. Eso es la red de la palanca. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Quedó claro? Por favor. Todo lo que es información. ¿Una vez más? ¿De la palanca? Sí. Ya. Está claro cómo se construye eso, ¿no? Para la próxima semana, ustedes no me van a construir esa curva así, con estos datos, ¿ya? Como tarea. ¿Sí? Para cada dato me van a ir a sí. Con estos datitos no van a construir. Tienen que tener la curva igual, ¿no? Para que entiendan, ¿no? ¿Está claro, no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Miren, o sea, no está difícil, les he dicho cómo tienen que hacerlo. ¿Sí? Listo. X, ¿qué es? La fracción parcial del líquido. Y esto es del gas o vapor. A vendría a ser benceno y B vendría a ser tolueno. Si esto es 1 de benceno, no hay nada de tolueno. ¿Sí o no? XB sería 0. Si esto es 0,7, ¿cuánto sería de benceno? De tolueno, perdón. La diferencia sería 0,22. ¿Ya? ¿Estamos claros o no? Con el de arriba. ¿Entendieron lo que así? Va restando. Este es vapor, y A sería benceno. La diferencia sería tolueno. 0.1. ¿Sí? Muy bien. Entonces grafican X y Y, pero solamente el A. ¿También podrían graficar el B? Sí, podrían graficar el B. Tanta tarea. Porque es por diferencia lo mismo. ¿Me puede entender? Ay. Ahora, una vez graficado eso, hacen esto. Graficamos temperatura respecto a XA. XA va de 0 a 1. ¿Cierto? ¿Sí? ¿A qué es? Quedamos en que el B. Si yo tengo XA por diferencia con 1, tengo XB. No estoy graficando, ¿cierto? Entonces, XA representa esto. La curva de equilibrio líquido. ¿Sí? O líquido de vapor saturado. ¿Estamos claros? ¿Sí? Pero solamente del benceno. No necesito graficar la del tolueno, que por diferencia la puedo encontrar. Si quieren la grafica, dame una gráfica más abajo. ¿Sí? Grafica las dos en todo caso para que entiendan, ¿ya?
Las dos, ¿sí? XA y XB, ¿sí? Muy bien. Ahora, la del vapor es la misma, va de 0 a 1, ¿no es cierto? Son la misma temperatura, ¿o no? La diferencia es que viene por encima. ¿Está claro? ¿Sí? Ese es de vapor saturado. ¿Sí? Muy bien. Entendamos que en este espacio, en ese ojo, hay, ¿qué cosa? Líquido, vapor. Y aquí para abajo hay puro líquido. Y aquí hay líquido, vapor, y aquí hay puro vapor. ¿Ahora sí entendieron? ¿Sí? Ahora, la regla de la palanca establece lo siguiente, que conociendo uno puede conocer el otro a través de esta construcción de diagrama. ¿Cómo así? Temperatura. Vamos a suponer que sea, no sé, 98. ¿Esta qué curva es? Líquido saturado. ¿De quién? Benceno. ¿Cuánto tengo aquí? Digamos que 0,3, ¿sí? ¿Cuánto tendría el tolueno? 0,7. ¿No necesité graficarla? No, dado que por diferencia la puedo obtener. Muy bien, sigo avanzando. Aquí hay combinaciones de ¿qué? De los dos. ¿Sí? Y si sigo avanzando aquí, choco aquí en esta curva. ¿Qué curva es? De vapor saturado. ¿De quién es? De benceno. ¿Cuánto es? Vamos a suponer que 0,55. ¿Cuánto sería la de tolueno? 0,45. Ya está. Eso es lo que es la regla de la palanca. Palanquea todo. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Entendieron? Así de fácil es, ¿ya? ¿Sí? Bueno, es fácil, ¿no? ¿Dudas? ¿Ya lista? ¿Pasaron? Ya, a ver. Sí, hay dos. ¿Quién falta firmar? ¿Entendieron, no? ¿Sí? ¿Sí? Ya estamos casi nivelados. Ya con la clase que faltaba, ¿sí? Estamos casi nivelados. Inspiran tus kilómetros, estamos ahí. ¿Sí? ¿Está claro, no? Miren, ahora, diagrama de puntos de función del benceno y del tolueno, ¿sí? Básicamente, eso es lo que ustedes tendrían que hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Está acá? Si grafican así, XA, ¿qué significa? Benceno líquido, ¿cierto? Y esto es benceno vapor. ¿Sí? Y eso queda así. Ya no hemos hecho un momento, ¿no? X respecto a la temperatura, porque estamos manteniendo constante, ¿qué cosa? La presión. ¿Ahora sí entendieron? Sí, entendiste. ¿Eh? Sí, ¿no? Bueno, ahora, también es conocido un sistema binario, tiene tres variables independientes: presión, temperatura y composición. Pueden graficar eso, también puede ser con respecto a la presión. O sea, presión respecto a composición, manera constante de la temperatura, el diagrama tamaño. Es uno de los dos tipos de equilibrio material. El objetivo es conocer las cantidades de las fases en equilibrio del sistema a cualquier presión y temperatura. ¿Verdad? Se alcanza el equilibrio termodinámico cuando los potenciales químicos de las sustancias son los mismos en ambas fases. Entiendan una cosa, ¿sí? El potencial químico aquí es igual, porque en todo eso es homogéneo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí o no? No. Aquí el potencial químico está variando, porque si yo me muevo, va a ir variando. A mayor temperatura voy a ir generando mayor calor y va a hacer que el potencial migre hasta cambiar de fase completamente. ¿Está claro? El potencial químico es aquí, en este punto, es igual para el equilibrio, o sea, para A y B. En la curva de equilibrio, el potencial químico es igual para A y para B, dependiendo la fase en la que esté, pues si es fase líquida o fase vapor. Aquí el potencial químico es el mismo para el benceno y el tolueno, aquí también. ¿Sí? Aquí varía respecto a este punto, pero es igual en este punto para A y para B. No sé si me comprendieron esa parte. Ya.
En cada puntito, cada par ordenado, el potencial químico de las sustancias son iguales, porque están en equilibrio. ¿Me dejo entender? En la línea, en esta línea. ¿Sí? Pero si yo me muevo de un punto a otro punto, ¿sabes? Si me muevo de aquí a aquí, hay una variación del potencial químico. Pero en este punto sigue siendo el potencial químico de las dos sustancias iguales. Simplemente que hay una variación de la presión y temperatura para compensar ese equilibrio. ¿Me dejo entender? A ver. Tal vez con esta gráfica entiendo. Tal vez. Miren, pasa esto, ¿ya? En este punto, el potencial químico de A y B son iguales. Pero de aquí a aquí hay una variación de potencial químico. ¿Respecto a qué? Pero en este punto, ¿sí? En este punto sigue siendo igual el potencial químico para esa nueva coordenada. Eso es lo que dice. ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces, ustedes van a construir su curva con estos datos. ¿Sí? Van a construir XA, YA, XB y YB. ¿Ya? En papel milimetrado y a mano. Sí. Así es. ¿Ya? Y más puntos a quien determine. Esto lo pueden encontrar, ¿no? Y más puntos a quien den más puntos de pongo. ¿Ah? O sea, aquí va de 80 a 110. Busquen eso, ¿no? Datos de la presión de vapor, de la presión molecular del sistema benceno tolueno. Si encuentran más puntos y se puede graficar mejor. ¿Está claro? Es la misma hoja. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Tienen puntos extra, ¿no? Los tienen que entrar, ¿no es cierto? Si quieren llegar a laboratorio y de cada clase. Pero han entendido, ¿no? ¿Sí? Hay una exposición, no sé, cada clase. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Este tiene que ver con la ley de Raúl. Miren, el benceno y el tolueno forman soluciones que se aproximan al comportamiento ideal. ¿Sí? La presión pura del tolueno es 332.06 milímetros de mercurio y la del benceno es 130.01 milímetros de mercurio. Calcule la presión de vapor de la solución cuya fracción molar del tolueno es 0,60. ¿Cómo haríamos? Con la fórmula de Raúl. La fórmula de Raúl, porque no se puede ver la de... En la de Raúl nomás se da la presión molar. Calcule la presión de vapor de la solución, ¿sí? El tolueno es 0,60. ¿Cuánto sería el benceno? 0,40, ¿sí? La que nos da es la presión de vapor a 300 grados puro. Entonces, puro por la fracción molar más puro por la fracción molar, ¿sí? Eso es igual a la presión total que ejerce el sistema. ¿Entendieron? Sí. Nada más. Ojo, esto es para... ¿Qué? Dijimos que era X. Líquido. Ahora para vapor, ¿cómo hacemos? Le ponemos Y y ya está. ¿Sí? Entre la presión total. ¿Sí? Para ya ¿Está la claro? presión total. ¿Sí? Lo que hay Bueno, aquí es que es de Raúl. Raúl usa el distinto, ¿no? Pero esto debería ser tiempo. ¿Qué es vapor? Toca su costumbre, voy a tratar de acostumbrarnos que X es para líquido y Y es para vapor. ¿Ya? Aquí le ponemos Y. ¿Ya? Por eso yo le pongo X vapor. ¿Sí? Y aquí no le pongo nada. ¿Sí? Cuando no le pongo nada es líquido. Cuando le pongo vapor es vapor, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí está claro, niños?
Muy bien, allá le mandé los datos al delegado, no sé si les entregó. Con eso tienen que graficar bien. Solamente que es de... A ver, no se vayan a decir, vamos a dejarlo listo, porque Recuerda que no se trabajando, así que tenemos tiempo de lunes a viernes. Aunque no tanto, porque ayer ni siquiera he almorzado para estar acá todo el día. Mi mueblecito. Mi mueblecito de... ¿No se lo vio? No, me la han traído. Yo ahora, gracias a Dios.